Bienvenidos a este curso de fundamentos de Nmap en su versión 2, presentado por la empresa Melsec. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada. Soy instructor y consultor en temas de hacking ético y forense digital. El sitio web de la empresa, como también la dirección de correo electrónico, la están visualizando en la presentación. Mencionar adicionalmente, a través del correo electrónico pueden realizarme todas consultas y preguntas sobre los contenidos desarrollados en el mismo. Vamos a iniciar esta sexta sesión con una introducción a lo denominado como Nmap Scripting Engine, lo cual traducido literalmente al español podría ser como un motor de Nmap para generar o crear guiones o scripts. Y bueno, hasta este punto ya está en la capacidad de realizar diferentes escaneos de puerto. Esto es una parte integral de la suite de herramientas de Nmap. Y también los desarrolladores de Nmap han creado un motor muy poderoso, el cual está incorporado dentro de la herramienta, es decir, dentro de Nmap. Este motor es denominado el NSE o Nmap Scripting Engine por sus siglas en inglés. Entonces, en la presente sesión les voy a exponer, vamos a hacer una introducción y abarcar algunos tópicos los cuales son necesarios de conocer sobre esta funcionalidad. Bueno, Nmap en primera instancia tiene su propio repositorio de scripts, ya les voy a mostrar, y permite realizar diferentes acciones, no solamente Nmap, a través de Nmap esencialmente realiza diferentes tipos de escaneo, pero con el advenimiento y ya la inclusión del Nmap Scripting Engine, ahora tiene unas grandes capacidades adicionales. Ya les voy a ir mostrando esto. Bueno, algo de historia al respecto. Por allá por el año 2000 aproximadamente, Nmap, de hecho, ya era un líder como herramienta para el escaneo de puertos y, bueno, como una herramienta para el ámbito general de la seguridad. Aunque, bueno, también es importante mencionar, hay un continuo crecimiento de innovación y optimización en Nmap. Entonces, es un proyecto, por esta razón es considerado extremadamente poderoso, un proyecto muy fuerte. Debido a la popularidad y el hecho de ser un proyecto open source, Nmap ha sido y es en la actualidad una de las herramientas fundamentales y más utilizadas en diferentes tipos de escenarios, auditorías, evaluaciones. Entonces, allí por el año 2006, cuando creo que Nmap estaba por la versión 4, Nmap fue galardonada, bueno, hay un evento el cual es Summer of Code, patrocinado por Google. En el año 2005 se realizaron muchas mejoras. Adicionalmente se implementaron, escribieron, por ejemplo, Netcat. Netcat es una herramienta en la cual muchos deben de conocer. Y el proyecto, bueno, se escribió una herramienta similar de nombre NCAT para el proyecto Nmap. NCAT está disponible en el sitio web de Nmap. Adicionalmente, se realizaron muchas actualizaciones para la detección del sistema operativo. Aquí se gestó una segunda generación. También se creó una interfaz gráfica simplificada, la cual luego se convertiría en lo conocido como SEMA, una interfaz gráfica. Ahora, conforme ha ido evolucionando Nmap, debido a ciertos aportes al proyecto, ya el hecho de ser una herramienta muy fuerte, tener muchas funcionalidades, se gestó una funcionalidad muy importante en la actualidad, la cual permitía convertir a Nmap no solamente en un escáner un escáner de puertos, de sistema operativo, de versiones, sino también con la inclusión de los NSE, se convirtió, por ejemplo, a Nmap en una herramienta en la cual permitía realizar escaneo de vulnerabilidades, de algunas vulnerabilidades, aunque no es una herramienta diseñada con este propósito. También Nmap puede realizar una explotación de vulnerabilidades, aunque reitero, no es una herramienta diseñada con este propósito, es decir, en sus orígenes. Puede realizar ataques por fuerza bruta, puede realizar consultas a sitios web de terceros. Entonces, Nmap tiene una gran cantidad de funcionalidades
las cuales son proporcionadas por los NSE. Es importante también entender conforme se incluyen estos scripts, también se podrían algunos eh, dejar de incluir o simplemente convertirse en obsoletos, son los menos, claro está. O tal vez algunos scripts simplemente cambien de denominación. Y esto también hace a Nmap, bueno, sea un proyecto muy actualizado, con un buen soporte. Ahora les voy a mostrar precisamente uno de estos scripts. Y primero también les voy a mencionar dónde pueden encontrar la información sobre el mismo. Pero primero, rápidamente, sobre los scripts. Bueno, en el caso de Kali Linux y también en el caso de otros sistemas operativos hay un directorio donde se incluye los scripts de Nmap. Por ejemplo, aquí en el caso de Kali Linux está ubicado en el directorio wseries-nmap. Aquí hay un directorio el cual tiene por nombre scripts. Dentro de este directorio de scripts tienen todos los scripts incluidos dentro de hasta la actual versión. Entonces, los NS o el NS es un marco de trabajo, una estructura de trabajo, la cual ejecuta código escrito en un lenguaje de programación denominado como LUA o Lua. Lo que por aquí tengo. A ver, les muestro. LUA Program. ¿Okay? Entonces, bueno, Lua es un lenguaje de programación interpretado, ligero, rápido, y una bueno, estas características precisamente lo hacen ideal para trabajar al unísono de Nmap o de la filosofía y de las filosofía de diseño de la herramienta. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar, creo que este script, Bitcoin, creo que es Bitcoin. Veamos cuál es. Por ejemplo, esta es la estructura de un script o un NC incluido en Nmap, uno de los tantos. Podemos ver en el script de Nmap, en este caso de nombre Bitcoin-info.ns, se incluye información sobre el desarrollador o la persona a la cual aportó. Bueno, en el momento no deben de preocuparse mucho sobre cada una de las partes, pero lo importante aquí es entender cómo el script tiene una estructura. Es relativamente simple, en realidad, como pueden visualizar aquí, utiliza ciertas librerías, es decir, hace llamados a otras librerías o a otro código, obviamente para como se dice la frase, no reinventar la rueda cuando ya está escrito. Y luego viene un diseño. Como cualquier lenguaje de programación, ustedes definen variables, con esas variables realizan procesos, pueden incluir, como cualquier otro lenguaje de programación, bucles, iteraciones, contadores, ¿cómo se llama? Decisiones, if, del, while, etc. Como, reitero, cualquier lenguaje de programación. Entonces, el proceso aquí de estos scripts se alimenta de los escaneos realizados por Nmap. ¿Ok? Esto sí es importante de entender. Cuando se realizan los escaneos, Nmap primero realiza los procedimientos pertinentes a su funcionalidad tradicional, escaneo de puertos, escaneo de versión, escaneo del sistema operativo, otro tipo de escaneos, y en base a esa información recopilada, ejecuta el script. Existen, claro, diversos escenarios y escenarios muy puntuales, los cuales ustedes también pueden definir, pero esencialmente los scripts funcionan en base a la información recopilada de manera previa por Nmap. Por ejemplo, el script se ejecuta si el puerto, en este caso es el puerto
¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, el puerto 833 está en funcionamiento. ¿Ok? Es decir, el script se ejecutará si se encuentra este puerto, pero claro está, podría darse el caso, no en este, pero en otros casos, un servicio HTTP esté funcionando en el puerto 5000. Entonces, ustedes deberán definir el puerto 5000 para el script pueda ser ejecutado. Porque tal vez si no define adecuadamente el puerto, sencillamente el script no se ejecute. Entonces, hay varias consideraciones a mencionar sobre el uso de los scripts. ¿Dónde podemos encontrar los scripts? Como ya les mencionaba, los scripts localmente están ubicados en este directorio. Pero también tengo aquí en el sitio web de Nmap. En el sitio web de Nmap tengo también el listado de los scripts. Lo interesante cuando ustedes visualizan los scripts desde el propio sitio web de Nmap, estos scripts están categorizados. Es decir, hay categorías o sí, categorización de los scripts, es decir, un conjunto de scripts pertenece a ciertas categorías. En total, al momento de realizar este curso, tenemos 601 scripts y 139 librerías. Las librerías son código reutilizable, lo cual es incluido y llamado por los diferentes scripts. Entonces, lo importante es entender, tenemos 601 scripts y cada uno de los scripts pertenece a uno o más categorías. Es decir, un script de nombre, veamos aquí, banner, ¿ok? Puedes pertenecer a más de una categoría. Las categorías son bastante descriptivas. Pueden ver ustedes, tenemos categorías de autenticación. Les voy a ir mencionando, ¿ok? A ver, permítanme un momento. Por ejemplo, aquí tengo la categoría de autenticación. Estos son scripts, ¿ok? Los cuales intentan autenticarse hacia servicios y también podrían verificar algunas credenciales encontradas. Tenemos la categoría Broadcast. Estos scripts dentro de la categoría Broadcast hacen diseminación o difusión de ciertos protocolos para encontrar algo, o tal vez no, de aquello lo cual está en escucha o atendiendo. En el caso de Brood, estos scripts incluidos en la categoría intentan hacer fuerza brutal ataques basadas en diccionario contra servicios de red. Para el caso de Default, esta es la categoría por defecto de scripts, los cuales se van a ejecutar cuando ustedes ejecutan o inician un escaneo. También, y esto es bueno mencionarlo y recordarlo, ustedes ejecutan por defecto o realizan un escaneo por defecto de scripts NSE, esta es la categoría en la cual se ejecuta, default. En el caso de Discovery, esta categoría Discovery, los scripts incluidos aquí intentarán enumerar información sensible desde los hosts y también servicios de red. Para el caso de DOS, estos scripts pueden causar algún tipo de disfuncionalidad en el servicio el cual está siendo escaneado, como consecuentemente ya todos se conocen el término de negación de servicio. En el caso de exploit, estos scripts incluidos en la categoría intentarán ejecutar un código de explotación el cual explote, aunque suene redundante así es, una vulnerabilidad definida. Para el caso de external, estos scripts incluidos en esta categoría consultarán bases de datos de tercero. Por ejemplo, pueden consultar listas negras de DNS para obtener información adicional sobre aquello lo cual estamos escaneando. En el caso de la categoría fuzzer, estos scripts incluidos en la categoría enviarán información aleatoria, podríamos decir información algo agresiva, ¿ok? Contra los servicios para intentar encontrar algún tipo de falla en el software. La categoría intrusive, los scripts incluidos aquí van a intentar encontrar instancias, corrección, estos scripts incluidos en esta categoría son una especie de paraguas envoltorio, no paraguas sería más adecuado el término, como un paraguas, una categoría paraguas para cualquier script el cual puede causar daño o ser intrusivo a un servicio por sí mismo. En el caso de la categoría malware, estos scripts intentarán identificar
versiones específicas, como también exposición de información desde servicios específicos de una manera más profunda. Esto lo va a realizar de manera más profunda si lo comparamos con el escaneo clásico de la detección de la versión de los servicios. En el caso de la categoría Safe, me olvidé de mencionar Safe, esta categoría, los scripts incluidos en la categoría Safe están verificados o son verificados de no causar ningún tipo de daño contra los servicios. En el caso de malware, creo que ya les mencioné, bueno, no lo mencioné, ya se me olvidó. Los scripts incluidos en la categoría malware van a tratar de encontrar instancias de malware conocido. Para el caso de version, sí, me había confundido con version. Bueno, en el caso del version, estos scripts van a intentar identificar versiones más específicas, comparado con el escaneo clásico, que esto ya lo había mencionado, sino que me había confundido con la categoría. En el caso de Pulps, la categoría Bulb, estos scripts identifican vulnerabilidades conocidas en los servicios. Entonces, noten cómo tenemos una gran cantidad de funcionalidades incluidos en estas categorías. Es importante, entonces, conocer cuáles categorías se desean ejecutar. El incluir muchas categorías demandará mucho tiempo o consecuentemente generará demande mucho tiempo, finalice el escaneo. Es importante también entender muchas de estas categorías son totalmente dañinas, agresivas. Por ejemplo, los de negación de servicio, la categoría exploit, la categoría de intrusión. Esto, reitero, puede ser muy peligroso ejecutarlo contra sistemas en producción o sistemas débiles. Entonces, la inclusión de estos scripts de Nmaps en las evaluaciones de seguridad puede incrementar, de hecho, y incrementa el hecho la utilidad de Nmap de una manera muy significativa. Okay, ¿cómo ejecutamos los scripts? Bueno, vamos a ello. Veamos. ¿Cómo ejecutamos un script o una categoría de scripts con Nmap? Bueno, ejecutar los scripts dentro de Nmap es relativamente fácil, ¿ok? Y por defecto se ejecutará la categoría de nombre default. Eso es lo cual voy a hacer en este momento. Veamos, voy a verificar si la máquina está correcta. Ok, ya está. Muy bien. Para realizar un escaneo por defecto, ¿ok? Podemos definirlo de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a realizar el escaneo contra el host, en este caso recuerden la máquina virtual Stable Tree. Y para definir una categoría, utilizo la opción script y el nombre de la categoría. Esto va a ejecutar todos los scripts incluidos dentro de la categoría default contra este host. Pero ¿cuál va a ser aquí el comportamiento de Nmap? Nmap primero va a realizar un escaneo de tipo sin scan, recuerden, por defecto realiza el escaneo, va a escanear los 1000 puertos más populares, ¿ok? Entonces recuerden eso. Aquí yo no estoy ejecutando un escaneo definido, por ejemplo TCP u otro o ACK. Por defecto estoy ejecutando el escaneo de tipo sin scan y adicionalmente los 1000 puertos más populares. De hecho, ustedes, y esta es mi sugerencia, realicen el escaneo contra los 65.535 puertos TCP/UDP y comparen los resultados. Ok, pero a propósito del ejemplo, vamos a hacerlo de esta manera. Este es el escaneo fundamental y por defecto con la categoría default.
Muy bien. Resumamos entonces lo siguiente. Primero, se ha realizado un escaneo de puertos de tipo SYNSCAN contra los 1000 puertos TCP más populares, y esos han sido los resultados. Notemos lo siguiente. Aquí se menciona, no se muestran 992 puertos filtrados, y de cada puerto se menciona el nombre del script. Por ejemplo, aquí se ejecuta un script de nombre SSH Hostkey. A ver, para SSH Host. Aquí está, por ejemplo, este es el script. Mira el enlace también. Ese es el script el cual se ha ejecutado. Y así como este script se ejecutan otros más en caso se cumplan las condiciones necesarias. Esencialmente, este script muestra, como está leyendo aquí, correcto, muestra las huellas de las llaves del servidor SSH y con un alto o suficientemente alto nivel de velocidad, la llave publica por sí misma. Y luego, registra también la información de las llaves. Entonces, eso es lo cual pueden ver aquí. Si ustedes incrementan la velocidad, podrán visualizar mayor información. Aquí, por ejemplo, tenemos otro script de nombre HTTP Title. Esencialmente, este script muestra el título de la página. Y aquí les muestra, por ejemplo, el recurso solicitado desde el cual se obtuvo la información del título de la página es el de aquí. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, se trata de un SAMP, es decir, hay un SAMP funcionando en el puerto 80, servicio HTTP, y hasta podemos ver la versión. De los puertos en los cuales ninguno de los scripts ejecutados haya obtenido información, bueno, simplemente no se mostrará nada. Por ejemplo, aquí en el 3000, nada. En el 5800, sí. En el 5800 se ejecutó un script de nombre HTTP Title. ¿Ok? Y aquí pueden ver ustedes el título. Dice TypeInC Desktop, es decir, un servicio BNC. Del puerto 5900 se ejecutaron varios scripts. ¿Ok? Y de todos esos scripts tenemos el siguiente mensaje. Dice, la ejecución del script ha fallado. Utilice la opción "-d" para depuración. Recuerden, la opción "-d" me permite mostrar mucho más información, lo cual puede ser valioso para realizar depuración. Me refiero al hecho para detectar el por qué el script no se ejecutó adecuadamente. Tal vez necesita definirse un valor o algún parámetro adicional, porque eso también debo mencionar. Los scripts pueden también, o en los scripts se pueden definir ciertos parámetros. Por ejemplo, aquí creo que este script no tiene muchos parámetros a definir. Así es que voy a mostrarles, por ejemplo, a ver si tengo aquí. Este de aquí, ese es el cert. Okay, por ejemplo, este script tiene varios argumentos, los cuales se podrían definir. MSQL Domain, MSQL Protocol, Timeout y demás. Correcto. Ahí tienen otros parámetros los cuales pueden utilizar o definir en el script. Entonces, si es el caso pertinente, ustedes podrían definir la opción "-d" para propósitos de depuración. Pero aquí también hay algo importante a recordar. Recordemos, el mapeo del servicio se realiza generalmente, o el tipo de servicio se realiza generalmente con el mapeo del número de puerto protocolo con el servicio. Entonces, yo voy a realizar lo siguiente. Voy a definir los puertos de escanear solamente el 22, el 80, el 3000, el 5800, el 5900, el 8022, el 4930. ¿Okay? Y voy a realizar adicionalmente un escaneo de versión. Es decir, en este caso, únicamente voy a escanear esos puertos TCP. Voy a agregarle la opción "-o" para realizar un escaneo del sistema operativo. Y también le voy a añadir un escaneo de versión. Entonces aquí, en primera instancia, se va a realizar una detección mucho más profunda y exacta del servicio y de la versión de cada uno de los puertos. Y luego de ello, con esa información, se ejecutarán los scripts. Entonces, con esto esperemos tener
una visión más precisa y la ejecución de los scripts sea más adecuada. Vamos a esperar. Recuerden, para visualizar el avance podemos utilizar la tecla espacio. Ok, finalizada la ejecución de la herramienta, vamos a tratar de comparar los resultados con lo anteriormente obtenido. A nivel del puerto 22, vemos información adicional obtenida. Bueno, en la columna version se obtuvo información adicional. Ok, hasta ahí no hay algún tipo de relación con el script NSE. El hostkey, el script de nombre SSH hostkey, no hay ningún cambio, pero sí se aprecia, por ejemplo, en el puerto 80, la ejecución de un script de nombre HTTP header, el cual no se ejecutó en el primer escaneo realizado con las opciones por defecto de Nmap. Aquí, dado el hecho, se obtuvo información más precisa y más profunda sobre la versión del servicio, entonces se ejecuta otro script, el cual tiene por nombre HTTP server header, el cual me obtiene esta información. Se ejecuta también el mismo script, HTTP title, y se ejecuta un script de nombre HTTPS redirect, el cual genera un error, pero note cómo ahora se ejecutan dos scripts adicionales. En el caso del puerto 3000, se ejecuta un script, el cual anteriormente no se había ejecutado. Por ejemplo, en el primer escaneo realizado por defecto, no se ejecutó ningún script, pero en este caso sí. Como se identificó un servicio HTTP en lugar de un servicio PPPP o TTP, en este caso, como es más exacta la identificación, donde está servicio HTTP, y esta información de WebRI HTTP 1.32, se ejecutaron scripts relacionados con un servicio web. Por ejemplo, el HTTP robots se ejecutó, obtuvo este resultado. Se ejecutó el HTTP server header, también se obtuvo este resultado. Se ejecutó el HTTP title, se obtuvo este resultado. A nivel del puerto 5800 no hay mayor cambio. Y a nivel del puerto 5900 también. Si todos ellos generan algún mensaje de error. Pero para el puerto 8022, ahora sí se ejecutan varios scripts relacionados con el servicio HTTP. Anteriormente, noten ustedes, el 8022 se identificaba con un OAuth System. No se ejecutaron ninguno de los scripts. Aquí se ejecutó el script de nombre HTTP methods y se obtuvo esta información, métodos potencialmente riesgosos. Se ejecutó el HTTP server header, se obtuvo esa información y también en este caso se ejecutó el script HTTP title, pero no se obtuvo información. Entonces, noten cómo, si alguien tal vez, para aquellos quienes recién están conociendo sobre este ámbito de Nmap, o tal vez simplemente están ejecutando una herramienta sin el conocimiento, sin la lectura previa, sin la investigación, el hecho de ejecutar un escaneo como este estaría devolviendo o estarían obteniendo resultados inexactos, imprecisos o ineficientes. Notemos este escaneo por defecto, ¿correcto? No significa que el escaneo no sea correcto en lo correspondiente a las opciones. Las opciones son totalmente válidas dentro de Nmap. La herramienta en sí, correcto, tiene estas opciones,
pero las herramientas, como casi siempre menciono, no son mágicas. Es decir, no es cuestión de simplemente ejecutar la herramienta y esperar ocurra la magia o ocurra lo mejor. No es así. Es el profesional, es la persona, es la experiencia y el conocimiento el cual utiliza las opciones de la herramienta para ejecutarla de manera eficiente, óptima, adecuada, para los resultados de la herramienta sean útiles para sus propósitos. Entonces, comparando estos dos escaneos, consecuentemente es factible inferir el segundo escaneo nos resulta mucho más útil. Y es más, a partir de aquí podemos afinar aún más el escaneo y revisar el por qué estos scripts no obtienen la información, es decir, por qué fallan en su ejecución. Podemos utilizar la depuración y podremos tal vez definir ciertos parámetros para optimizar la ejecución de los scripts. Esto, ¿ok?, puede convertirse en una gran fuente de información cuando se corrijan o se definan adecuadamente los scripts y los errores desaparezcan. O verificar las razones por las cuales el script falla y consecuentemente esto podría darnos información adicional de los errores o de las fallas aquí también. Se obtiene una gran cantidad de información. Okay. Luego, por lo demás, bueno, se definió el escaneo del sistema operativo y todo está, bueno, los resultados son relativamente correctos. Ahora, en este caso, se ejecutó la categoría por defecto de nombre default, pero yo también podría ejecutar otra categoría. Simplemente ustedes cambien default por la categoría en la cual requieren ejecutar. Otro escenario es, a ver, esto lo voy a ejecutar así. Voy a ejecutar solamente contra el puerto 80. Y yo quiero que para esto voy a abrir otra terminal. A ver, les muestro lo siguiente. Voy a hacer sharp. Aquí en este directorio tienen diversos scripts. Deben haber también notado, muchos de esos scripts tienen una denominación en común. Por ejemplo, todos estos son los scripts los cuales inician con HTTP, en su nombre me refiero. ¿Okay? Todos estos scripts inician con HTTP en el nombre. Entonces, si yo quisiese ejecutar todos estos scripts, los cuales son aproximadamente 134, es decir, todos los scripts los cuales inician con HTTP-, lo haría de la siguiente manera. HTTP, script, HTTP, Esto ejecutará todos los scripts, los cuales inicien con el texto, bueno, todos los scripts los cuales tengan como nombre HTTP- y cualquier otro tipo de texto adicional. Voy a utilizar, por ejemplo, verbosidad y voy a utilizar depuración también. ¿Correcto? Estoy utilizando verbosidad y depuración precisamente para ver cuál script se está ejecutando. Y en este caso son 134 scripts los cuales se ejecutarán. Entonces deben entender también, muchos de esos scripts podrían estar relacionados con encontrar cuentas por defecto, tal como ven allí, HTTP Default Accounts, es decir, va a realizar procesos de ataque donde va a tratar de identificar, bueno, cuentas por defecto, credenciales débiles, va a ejecutar scripts de denegación de servicio, tal vez va a tratar de enumerar usuarios de Drupal, etc. Es decir, estamos haciendo bueno, para hacer una comparación, estamos haciendo fuerza bruta de una gran cantidad de scripts relacionados con el servicio HTTP para encontrar algo en base a todos estos scripts. Esta es una técnica muy agresiva, ¿ok? Porque realiza muchas verificaciones y puede incluir muchos scripts también los cuales generen una gran cantidad de tráfico, como principalmente aquellos los cuales realizan procedimientos de fuerza bruta o ataques por diccionario, como también los scripts los cuales tratan de identificar vulnerabilidades, explotarlas, o aquellos los cuales hacen fácil. Entonces, hay scripts los cuales pueden demandar muchísimo tiempo en completarse. Por ejemplo, allí, la cantidad de tiempo el cual, según me indica, puede demandar ejecutar todos los scripts es alrededor de 31 minutos.
dentro de 31 minutos, ya incrementó a 47, finalizaría la ejecución de los scripts. En base a lo cual yo simplemente estoy ejecutando. Solamente estoy escribiendo un puerto y no tal vez me demande una hora según los cálculos del propio Nmap. Entonces tenga mucho cuidado. Siempre la idea es primero realizar escaneos y en base a esos escaneos ustedes ir realizando la ejecución de los scripts, analizar el resultado de los scripts y luego proceder de una manera bastante cauta. Pero muchos scripts podrían ser muy agresivos, entonces siempre con mucho cuidado y mucha cautela. Y así también con la opción "-d" de debug, ustedes podrían detectar las razones por las cuales algunos scripts generan errores. En este caso es el servicio 80, pero yo podría ejecutar para otros servicios, tal vez el servicio SMB, también existen. Y SMB, ok, todos estos corresponden al servicio SMB. En este caso, como no hemos encontrado ningún servicio SMB, bueno, he optado por ejecutar los servicios los cuales tienen en el nombre HTTP. Muy bien, sigamos. Entonces, este escaneo puede demandar, y de hecho va a demandar mucho tiempo. Siempre ajusten los scripts en base a la información la cual ustedes van obteniendo de los puertos. ¿Okay? Y para aquellos scripts los cuales generen algún tipo de mensaje de error, utilicen la depuración, ejecuten ese único script y analicen las razones por las cuales se genera ese mensaje de error. El repositorio de Nmap, el cual les había mencionado, es muy extenso y amplio en cuanto a las capacidades y características de sus scripts. Ustedes también tienen la posibilidad de escribir o crear algún script. Hay muchos blogs en el propio sitio web de Nmap, también les detalla con mucha profundidad este tema de los scripts. Entonces ustedes podrían escribir o modificar un script en base a sus propósitos. Y esto también es algo muy importante. Un script ustedes lo pueden modificar, cambiar tal vez, y en base a ello obtener algo desde un servicio, un puerto o alguna funcionalidad a la cual ustedes estén evaluando. Esto también es una funcionalidad muy importante. Ok, entonces en esta sesión hemos abarcado el tema de los Nmap Scripting Engine, los famosos NSE, los cuales, como ya han percibido, son una de las características más poderosas, versátiles, útiles de la suite de herramientas Nmap. Ahora ya están en la capacidad de ejecutar escaneos, ¿ok? Más a simplemente a ejecutar escaneo de puertos, de servicios, de sistema operativo, ahora tienen un escaneo mucho más poderoso aunado a los anteriores. Los scripts de Nmap pueden, de hecho, y van a interactuar con los servicios de atención, los cuales sean descubiertos, y también en algunos casos pueden hasta explotar vulnerabilidades. Les he mencionado también algunos detalles sobre la historia de los CNC, cómo funcionan, cómo encontrar los scripts del repositorio de Nmap o a nivel local también en sus máquinas, y también cómo ejecutar los mismos. En la siguiente sesión, y la penúltima, la séptima, vamos a abarcar más sobre cómo escribir un script de Nmap. ¿Okay? Les mencionaré rápidamente la estructura, las funcionalidades las cuales podemos incluir en el script, y esto les va a dar una visión aún más profunda de cómo nosotros podemos realizar diversidad de herramientas o ajustarla a nuestras necesidades con la ayuda de un script, el cual obviamente, bueno, automatiza y permite automatizar varias tareas. Bien, llegamos entonces al final de la presente sesión. Muchas gracias por su atención. Como ya de su conocimiento, el video de la presente sesión estará ya incluido en la aula virtual. Pueden seguir pueden realizarme sus consultas y consultas y sus preguntas al correo electrónico capacitación@milesec.com. Yo con todo gusto les voy a responder. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión.